Pues nada, que hoy me cacharon dándome mi apapacho aquí en The Barber Spa de Mixcoac. Como todas las semanas, siempre tenemos ya un círculo de amigos que nos encontramos aquí porque justamente hoy aquí en el Sexo Nuestro de Cada Día, yo voy a ser su minotauro por el laberinto del varón. Porque vamos a hablar justamente de eso, de las distintas maneras que tenemos y que necesitamos cambiar de cómo nos percibimos como hombres y como varones hoy en día. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Y bueno, por eso me quedo de ver con los cuates aquí en un lugar sabroso y apapachoso. Y qué mejor que este maestrísimo primer actor, figura fundamental de la pantalla de plata de este país. Permítanme descubrirles a Roberto Sosa. Un aplauso, por favor. Aquí es muy brechtiana la onda. Pedro, qué gusto. Así que permíteme darte la mano que me queda libre. La mano que le queda libre. Está en proceso. Está en el apapacho. Está en el apapacho. Oye, Roberto, muchas gracias por venir aquí con nosotros al Sexo Nuestro de Cada Día. Gracias por tomarme en cuenta. No, es que, ¿sabes qué? Necesitamos esto, que Canal 22 cambie los paradigmas, ¿sabes? Y que tengamos un espacio donde podamos hablar de erotismo, de placer, del cuerpo, pero sin censura, ¿sabes? De lo que nos gusta hablar, de los temas nuestros de cada día. Y sobre todo los temas que necesitamos hablar ahorita como hombres, que la verdad es que, híjole, nos urge entrar a esa discusión, pero de ya. Pero antes que otra cosa suceda, mi querido Roberto, sé que estás por estrenar teatro. Sí, estamos a punto de estrenar una obra que se llama Instinto. De Bárbara Collio. De Bárbara Collio. Ajá. De hecho, es un remontaje. Ya se estuvo presentando hace 2 años en el Teatro El Galeón, allá atrás del Auditorio Nacional. Vamos a tener una muy corta temporada, nada más de 4 semanas, a partir del 27 de octubre y hasta el 17 de noviembre, de jueves a domingo. Tenemos la ventaja que a partir de hoy ya podemos conseguir boletos en preventa a través del sistema electrónico famoso. Órale, oye, pero dime una cosa, ¿y quién dirige el montaje? Lo dirige la misma Bárbara Collio. Ah, es dirección de Bárbara. De 4 personajes, son 4 puntos cardinales. La obra se llama Instinto porque los 4 personajes corren constantemente. Corren de sus emociones, corren de sí mismos, corren del compromiso, corren de las relaciones humanas, de las relaciones personales. Aterradoramente tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Pues aterradoramente tiene que ver con lo que somos los seres humanos. Nos la pasamos huyendo de nuestra realidad y nos la pasamos corriendo de nuestras responsabilidades. Y me dices que tu personaje es un rarámuri. Voy a hacer un rarámuri, un tarahumara, que por cierto ahora en el Maratón de la Ciudad de México vimos corriendo con sus guaraches. Sí. Ellos corren detrás de los venados, por ejemplo, para cazar. Tú no lo sabes, pero lo que pasa es que yo viví toda mi adolescencia en Chihuahua, entonces conozco bien a la comunidad rarámuri, todas las inmediaciones del lago de Arareco, que es justamente donde hacen hay una carrera ritual justamente contra los venados, precisamente. Pues tú no lo sabes, pero yo tengo orígenes también tarahumaras. Mi familia materna viene de Ciudad Camargo, Chihuahua, que es muy cercano a la zona de las Barrancas. ¿Cómo crees? Estás a la vueltita del ombligo del mundo, Parral. Porque está arribita de Delicias. Sí, exacto, arribita de Delicias. Oye, qué maravilla. Oye, ¿y con el complot mongol cómo te fue? Con el complot mongol nos sigue yendo bien. De hecho, nos vamos ahora al Festival de Bucaramanga, en Colombia, Festival de Santander, de cine. Nos fue muy bien. La película, pues, ha tenido de todo tipo de opiniones. A mucha gente le gusta, a mucha gente le disgusta. Pero a mí lo que me gusta, valga la redundancia, de parte de Sebastián Del Amo como director, es que siempre tiene proyectos muy diferentes y muy provocadores. Damián Alcázar me parece que tiene un trabajo formidable en esta película. Sí, como... Y Bárbara. La vemos como nunca la habíamos visto. Ahora sí que Bárbara. Y a mí me gusta la estética de la película. De mi trabajo se habla muy bien, gustó mucho. Hago un licenciado etílico, borrachín, que se la pasa cuatificando y teniendo relaciones, pues como de pronto funciona la vida. Que claro. Si tienes buenos contactos, si tienes buenos amigos, vas abriéndote brecha por el camino. Y eso es un poco también de lo que te quiero platicar, de cómo eso tiene que ver como con las masculinidades tradicionales mexicanas. Yo quisiera preguntarte, tú sientes, justamente después de haber hecho una cosa como complot mongol, ¿qué tanto nuestros líderes políticos inciden en perpetuar las masculinidades tóxicas a las que somos tan afectos los mexicanos? No, pues yo creo que desafortunadamente mucho, influyen muchísimo, de pronto se suenan casos, ¿no? En donde esta parte de la hombría hace uso de un poder malentendido para poder dar puestos o hacer favores. O incluso ahorita en la impartición de justicia, que cómo es posible que primero, no digo que el caso de Rosario Robles no lo demerito, porque evidentemente probación hay mucha,
Habrá que ver justamente cómo sucede ya su proceso. Pero ahí está Deschamps, Romero Deschamps, me explico. Hay tantísimos varones que tendrían que estar antes en la lista que ella. Así Y tiene es. que ver justamente con esta verticalidad que distingue, pues, lamentablemente, el machismo en específico en nuestro país. Pero esto es un problema que no solo es de nosotros. No, pues es un sistema patriarcal muy acuñado en nuestra cultura que desafortunadamente se ha convertido ya en un quiste social para las relaciones no solamente laborales, sino afectivas, en términos personales. Habría que poner el punto sobre la I en algo fundamental, que es por qué los hombres y las mujeres no ganamos los mismos salarios. Simple. Es decir, ¿por qué no hay una equidad salarial Los entre hombres y los mujeres? créditos en nuestros trabajos, Así es. los sueldos. Y dime una cosa, eso es una pregunta que quería hacerte a ti en específico. Tú has crecido frente a la cámara de cine, ¿no? Junto a tu hermana, junto a tu madre. ¿Cómo se ha transformado en la industria cinematográfica la percepción de lo masculino de cuando eras adolescente a ahora? Bueno, muchísimo. Bueno, antes, por ejemplo, había puestos que era muy difícil ver a una mujer ocupándolos, como por ejemplo en cámara, ¿no? Claro. Ver a una mujer fotógrafa o una mujer directora. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, en los años principios de los 90, que trabajamos con mujeres como María Novaro, Claro. como Dana Rothberg, eran como, híjole, como Los garbanzos de libra. Garbanzos de libra, que era así como extraordinario que una mujer estuviese dirigiendo. Lo mismo en el ámbito, por ejemplo, de la fotografía. Ahora es mucho más factible encontrarte mujeres haciendo fotografía, lo cual yo lo aplaudo muchísimo. O sonorización, gente como Lynn Feinstein, ¿no? Porque se han ido ganando, ¿no? Claro. Esos espacios en donde absolutamente tendría que haber una igualdad, en donde, vaya, incluso mujeres haciendo trabajo de staff, ¿no? Claro. Cargando centuries, cargando cables, Claro. cargando tripiés, ese trabajo rudo. O sea, porque no solo es en el área creativa, bien dices tú, ¿no? Finalmente es la inclusión de las mujeres en todos los aspectos del quehacer creativo, ¿no? Absolutamente, la parte de la edición, la parte de la producción, por supuesto, toda el área de oficina, pues siempre ha habido muchas mujeres trabajando en ellas, pero ya en la parte práctica del quehacer en un set, yo sí veo que cada vez hay muchas más mujeres, lo cual, bravo. Y finalmente también nosotros pidiéndole a los guiones y pidiendo a los equipos de producción y aceptando también los proyectos de mujeres cineastas y de mujeres directoras. Me parece maravilloso lo que vas a hacer ahora con Bárbara Colio y es una de las razones por las cuales también me es muy grato que estemos teniendo esta rica chorcha apapachadora. Mira, yo apenas la semana pasada fui ahí al Centro Cultural Ciudad Universitaria a ver un trabajo de ópera maravilloso, en donde la dirección, la iluminación, la escenografía, el vestuario y toda la coreografía eran trabajos hechos y realizados y concebidos por mujeres. Claro, lo mismo me pasó a mí, el montaje que hice el año pasado, Consígueme una vida, y en el Foro Shakespeare, justamente, yo era la cuota de género, ¿no? O sea, era un equipo 100% de mujeres. Pero bueno, justamente mi punto es eso, que la nueva masculinidad lo que tiene que ver es justamente que nosotros entendamos el trato digno no solo a las mujeres, sino a todos, a todas las personas distintas, de una identidad de varón, cisgénero, heterosexual. De eso vamos a entrar más adelantito. ¿Pero qué crees? Que nos estamos acabando ya el primer bloque del sexo nuestro de cada día. Si apenas vamos en la primera patilla. No, y nos falta la otra mano, y nos falta todavía nuestros faciales. Tú aguántame el corte. Ahorita regresamos aquí. Seguimos en The Barber Spa con Roberto Sosa. Regresamos. Te estoy diciendo que aquí, además de tu manicure, además de tu corte de pelo, te digo que también te podemos hacer tu decorado de pubis con el nombre que tú quieras. No, yo encantado, porque mira, te tomas el vello vuelve a salir, entonces si el nombre se borra, digo, no pasa nada. Pero sería un buen detalle porque es así como un gesto coquetón. Es un gesto como de coquetería al estilo del Marqués de Sade. Y hablando del Marqués de Sade, te voy a decir una cosa que es importante. Dígame. Estamos hablando de masculinidades con mi queridísimo Roberto Sosa, una figura necesaria en la pantalla de plata mexicana. Pero que justamente el modelo de masculinidad contemporáneo que tenemos, mi querido Roberto, surge justamente en el siglo XIX, en la época victoriana. En este momento donde la reina Victoria se ejerce una represión brutal de las conductas sexuales públicas y, por supuesto, la infravaloración de la mujer, lo cual siempre es paradójico, siendo que ella, siendo mujer, era reina, pero ella se consideraba como un varón. Incluso es una noción tan arraigada entre los ingleses que incluso Eloy, ahorita te voy a decir quién, Eloy Fernández, que es un investigador barcelonés, mostró un artículo donde a Margaret Thatcher, para poder llegar a ser primer ministra, tuvo que pasar por un curso de trabajar su voz para masculinizarla y ser aceptada por el pueblo inglés. Ahora, mi pregunta es esta.
Tradicionalmente se dice que el machismo está arraigado en esa sensación de las épocas antiguas, ¿no? De ser los cazadores, ser los que traían, los proveedores, los que traían la carne de mamut al hogar. La pregunta es, el mundo ha cambiado mucho. ¿Qué tan válido es defender el machismo a partir de ese argumento? Es que bueno, yo creo que no se trata de igualarnos, es decir, de igualarnos en términos de que la mujer tenga que parecerse al varón para poder ser respetada, tomada en cuenta, porque yo creo que el principio fundamental es el respeto a partir del entendimiento en las diferencias de cada uno. Exacto. Es decir, en la medida en que aceptemos, respetemos las diferencias mutuas, en esa medida nos podemos tratar de igual a igual. No de igual a igual en términos de que seamos iguales, de igual a igual en términos de equidad. derechos, de posibilidades, de potencialidades. Claro. Justamente mucha gente se espanta pues cuando hablas de nuevas masculinidades porque sienten que le estás exigiendo al grueso de la población feminizarse, sobre todo también porque es un movimiento que ha sido muy pugnado necesariamente por la comunidad LGBT, TTTIQA+, lo que se suma esta semana, pero finalmente realmente con lo que tiene que ver es con la posibilidad de que como varón puedas coexistir sanamente con todo el mundo. Y por eso vienen a coexistir con nosotros también mis apóstoles del placer. Buenas Erika tardes. Islas, que vienen Buenas también a nuestra tardes, cita buenas semanal. tardes. Y Héctor ¿Cómo están? Castañeda, ¿Cuánto que lo conocen apapacho? como el perro Castañeda. No, bueno, hola Héctor, ¿cómo ¿Cuánto estás? apapacho? Hola Erika. ¿Se la están pasando bien? Espléndido. Qué bueno. Siempre vengo a esta barbería y Gusto. nunca creí encontrarme a Roberto Sosa y a Pedro Cominic hablando de nuevas masculinidades. Sí. Me encanta venir aquí. Te digo, sí. estas son las casualidades que tú no creías que sucedían en este programa, mi querido Roberto. Hay quienes los llaman causalidades. Ya, A mí me ciertamente. encanta hacer la cuota de género en este programa, ¿eh? El día de hoy, mira, ¿Qué haces en una barbería de tú, hombres? tú eres nuestra Mira. vagina parlante el día de hoy. Ok, La vulva bueno. está presente en el sexo nuestro de cada Tenemos día. mucho que decir. Y por eso también quiero decirles que nuestros especialistas, que de hecho, si tienen alguna duda sobre lo que estamos platicando, vamos a estar scrolleando los twitters de nuestros sexólogos especialistas para que tengan preguntas directas, se las puedan hacer vía redes sociales. Nos dicen que para hablar de una nueva masculinidad hay 4 puntos cardinales que me gustaría que platicáramos entre los 4. También aquí Fer y Javi y Nayeli están invitados a platicar con nosotros. No, perdón, no soy la cuota de género, está No, Nayeli, ¿ya no. viste? Nayeli, tú y Hola, yo Nayeli. presentes. Por favor, no, ya tenemos 2 montes de Venus aquí para que Sí. nos acompañen. Pero bueno, el primer punto cardinal sobre una nueva masculinidad es empezar por una revisión personal, que es un poco lo que tú nos decías, ¿no, Roberto? Empezar por quién soy y qué hago. ¿Tú qué piensas de esto, mi querida Erika? Pues sí, o sea, creo que a ustedes como hombres se les ha dicho ya culturalmente y durante muchos años cómo deben de ser, ¿no? Deben ser fuertes, deben no llorar, deben de ser los proveedores, deben ser los que van para adelante, los que tienen el poder, y creo que justo en este momento es una conversación importante que entre ustedes se junten, hagan justo ese ejercicio y decir, ¿cuál es nuestro lugar ahora? O sea, las mujeres llevamos mucho tiempo hablando y repensando nuestro lugar en el mundo, pero creo que es bueno que ustedes se sienten a pensar ahora y desde cuáles son los privilegios que les han tocado. Claro. Y ¿Qué repensárselos. ¿Qué edad tiene tu hija ahora, Baita? 20 años. 20 años. ¿Y ella te cuestiona sobre...? Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, en mi caso somos todavía una generación que sí nos tocó crecer con una serie de frases aprendidas Claro. que nos han determinado mucho hoy en día para de pronto tener tanta complicación al momento de expresar nuestro sentir. Claro. Frases hechas como, los hombres no lloran, Claro. o si lloras te pego. Claro. Es decir, esta represión del sentimiento por el hecho de ser hombre es catastrófica, si lo ves Claro. socialmente hablando, porque entonces creces y no sabes expresar tus sentimientos. Sabes no que sabes este decir qué tipo de sientes. establecimientos a mí me traen muchísimos recuerdos porque era el lugar al que tenías que ir, al que me llevaba mi abuelo, Claro. porque ni modo que fueras a la estética de señoras, ¿no? ¡Qué oso! Claro. Tienes que ir a que Bueno, te acomoden Tienes que ir a la barba. A mí me peluquería. tocó ir a estéticas A donde platicar de quería yo cosas de hacerme hombre. manicure y me decían, no, pues es que aquí nada más se lo hacemos a mujeres. Decía ah, yo, pero ¿por qué si yo quiero traer mis uñas bonitas? En aquel changarro donde trabajamos. Pero vamos a hacer una cosa. Hicieron una nota de campo en nuestra siguiente sección que se llama Duro contra el muro de los mitos, justamente aquí con mis cachorros del placer. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos la gente sobre qué es lo que pensamos los mexicanos y todas las personas en la calle con respecto a ser hombres. Vamos a la nota y regresamos en un momentito aquí al Sexo Nuestro de cada día. Y bueno, es una pregunta muy sencilla, o no tanto, vamos a ver. Y para ti, ¿qué es ser hombre? No lo sé, buena pregunta.
Pero yo creo que las tres cosas fundamentales que permiten ser a un hombre, te lo repito, es incluso ser hasta leal, honesto y comprometido con lo que uno hace. Hombre es alguien que ha sido creado por Dios, que tiene su género específico, que puede ser un padre de familia o deberá ser un padre de familia, un esposo. El que es infiel, el proveedor, el que golpea en casa, el que abandona. Para mí es asumir pues la sexualidad del hombre en este entorno, en este mundo. Pues tiene un rol en esta vida, ¿no? Puede ser pues, el rol de ser pareja de una mujer o ser pareja de otro hombre, en fin. Es un género y es el género masculino lo que va a diferenciar entre un hombre y una mujer. Ajá, o sea, y que es necesario la masculinidad para poder engendrar un niño. No necesariamente debe definir algunas características, ser caballeroso, ¿no? Porque yo creo que lo hace valores y principios. Referirme al hombre como sí el sexo fuerte, no precisamente porque pueda hacer más cosas que una mujer, no, sino simplemente por sus características físicas. A eso me refiero con ser como la parte protectora. Cuando somos chiquitos nos enseñan, ¿no? Cómo tienen que ser los hombres. ¿Tú recuerdas algo que digas, a mí me enseñaron que los hombres hacemos esto? Sí, yo tuve un padre excelente, mi papá murió cuando yo tenía 13 años de edad y él realmente nos dio un gran ejemplo. Fue un buen esposo, un buen padre, nos quería muchísimo, nos educó, nos enseñó. Por cómo se dieron las circunstancias en mi casa, sí había una figura como que del hombre como un proveedor, pero yo creo que por lo menos en mi caso eso ha cambiado y a mí me interesa y me gustaría mucho que en el caso de mi pareja y mis hijos y mis hijas, como que sean partícipes y como que ayuden en un tema plural. Pues es que ya actualmente, como te mencioné hace un momento, como que estamos quitando ya mucho lo de la identidad, lo del género. Todavía prevalece el asunto del hombre como, digamos, como proveedor, como cabeza de familia. Ya la mujer es responsable de su propia vida, de su familia, y a veces pareciera que no hay necesidad de que tenga al hombre a su lado. Yo creo que como vivimos en una parte social muy machista, yo creo que el ser hombre te inhibe a mostrarte tal y como eres. Entre ellos es no llorar, no mostrar afectos hacia las demás personas. Bueno, estoy confundido. Es que es brutal y a la vez revelador lo que nos dice la gente en la calle, ¿no, muchachos? Sí, desde luego. Sobre todo, bueno, depende de la edad. Eso me quedó bastante claro. Es generacional también, es que los más jóvenes... Y ustedes pues, tocaron un punto muy importante el bloque pasado, que es cómo vivimos el aprender a ser hombres. Y la primera manera, creo yo, en el hogar es justamente los padres con los hijos varones a disciplinarlos. ¿Cómo viste tú la educación en términos de, o cómo aprendiste disciplina en tu caso, aunque tú tuviste una circunstancia peculiar? Bueno, la disciplina en casa era igual para todos, es decir, ahí nos correspondía tener las mismas tareas y las mismas labores a mis hermanas y a mí, en términos de que todos, cada uno tendía su cama, se hacía cargo de su ropa, mi padre es el que hacía la comida, entonces en ese sentido era como la parte de mi padre, era la parte del hogar, ¿no? Quien hacía la limpieza, quien se encargaba de lavar la ropa, y mi madre era la que salía a trabajar, era la que salía a proveer, ¿no? De alguna manera. Entonces, siempre tuvimos como, pues, muy claro que las labores de casa y de salir a trabajar no dependían necesariamente del sexo, sino dependían de la capacidad de hacerlo. Ahora, pero te hago una pregunta. Tu hermana también es actriz y empezaron igual de jóvenes. ¿Sientes que fue, por ejemplo, distinto el criterio con ella que contigo por parte de tus padres? No sé si por parte de mis padres, pero por lo menos sí en términos los tíos, la familia, la sociedad en general siempre trata diferente. O sea, no sé, llegábamos a casa de mi abuela y sírvanle al hombre. Claro. ¿No? El plato de sopa. Sí, cuando pues el hombre puede ir y servirse su plato de sopa.
¿Tú cómo viste eso, perrito? ¿A ti cómo te fue con la disciplina cuando eras niño en tu casa? Yo tuve varias discusiones con mi abuela que le decía a mi hermana que me sirviera. Y yo me rehusaba, porque como bien dice Roberto, pues yo quería pararme a hacerme mis cosas. No tenemos por qué caer en esos estereotipos. Y creo que igual y lejos de preguntarnos qué es ser hombre, deberíamos preguntarnos también qué es no ser hombre según los estereotipos que nos ha impuesto la sociedad, ¿no? Que también ese es otro gran punto, que cuando se habla de masculinidad se habla de todo lo que no debes de ser. No debes correr como niña, no debes llorar, no debes usar rosa. No debes expresar tus emociones. Y eso, señores, nos afecta muchísimo. No debes jugar con muñecas. No debes jugar con muñecas. Los juguetes son juguetes, o sea, ¿me explico? Claro. Los superhéroes son los superhéroes y me puedo vestir a esta edad. Por ejemplo, estábamos hablando de eso, por ejemplo, el perro y yo, Roberto, también esta cosa de la masculinidad heteropatriarcal. Donde llegas a cierta edad, tienes que ser hombre, ya no puedes usar cosas de niño, ya no, todo gris, café, azul marino, ¿no? ¿Tú qué piensas también, no solo la masculinidad en términos de lo masculino versus lo femenino, sino lo adulto contra lo niño? ¿Qué tan importante sería mantener en una nueva masculinidad esta identidad lúdica de niño? Yo creo que es tan importante como que para mí, desde ahí, radica la libertad del ser. Es decir, en la medida en que nos respetemos en las edades, en los procesos, en los momentos que cada uno está viviendo, ahora sí que vive y deja vivir. Claro. Es decir, respeta la libertad del otro para que el otro a su vez respete tu libertad, siempre y cuando no agreda a terceros, ¿no? Claro. Siempre y cuando no ofenda o no se inmiscuya en la intimidad de un tercero. Pero en ese sentido, caray, pues hay sociedades que los hombres utilizan falda, no pasa nada. Exacto. O sea, es un asunto cultural. Y es muy un varonil asunto- para ellos. Y es absolutamente varonil Pero y aparte, bien visto. sí, claro. Pero aparte, en el tema de la falda, no sé si recuerdan de esta nueva política que se hizo en las escuelas, en donde ya los niños, el uniforme neutro. Exacto, pueden ir como ellos quieran. Y en realidad era una iniciativa para que las niñas pudieran no usar falda y sentirse libres de correr, no ser brincar, acosadas, saltar, de no además. ser Y de acosadas. pronto yo leía Pero que en, se en esta transformó. batalla de Sí. discursos había gente que decía, por favor, es que hay cosas, temas más importantes. No, es que es muy importante. Es que es muy importante La que una niña libertad. pueda hacer deportes, pueda sentirse segura y no sea cosificada. Digo, ahí está desde Bukowski, ¿no? De hablar de niñas de 12 en falda de colegiala y calcetas de hilo, y eso es erotizable. El asunto es que si es una decisión de una mujer adulta, eso es otra cosa. Pero en el caso de las niñas, vivir desde un lugar protegido. Y hablando de lugares protegidos, es que tenemos una sección más aquí. Digo que vamos hechos la mantarraya aquí, Roberto. Que nosotros tenemos aquí en el Sexo Nuestro Cada Día las Fox del día. Fox del día. Que originalmente es Fornication under Consent of the King, Ok. ¿no? Para escapar del derecho de pernada. Pero aquí eso es una frase única de conocimiento Cominic. ¿No? Y lo que tenemos son tareas para hacer en casa. Y la tarea que tenemos hoy para ustedes, y yo estoy seguro que Roberto va a estar de acuerdo conmigo, es una tarea intergeneracional. Que se sienten con una chelita, con un café, con su papá, y le pregunten si ha sido feliz. 2, pregúntenle si ha llorado libremente frente a otros desde que es joven. Y número 3, y sé que es delicado, pero es importante, preguntarle a su padre, ahora en su vida adulta, si se ha preocupado por el placer de su mujer. Qué importante. Fundamental. ¿Sabes? Porque siempre hablamos de esto en los contextos de los matrimonios jóvenes, justamente de los millennials. Y de repente es recordar que a lo mejor simplemente porque no se hablaba, tu papá o tu abuelo sí estuvieron súper al pendientes de su esposa, o justamente solo pensaban que era la manera de cumplir con un dictado social, de tener hijos, de servirle la sopa y cumplir. O de darse placer nada más a sí mismo, pero exactamente. sin tomar en cuenta la satisfacción y el placer de tu pareja. Sí, parte de derribar estos paradigmas implica sentirnos bien con nosotros mismos y hacer sentir bien a la otra persona. Despojarnos de esta idea de que somos el macho con experiencia y nosotros somos los que sabemos cómo hacer sentir bien a una mujer, y no necesariamente tiene que ser así. Y van a vivir mucho más libres, mucho más felices, de verdad, se los prometo, que si se repiensan, si se dan chance de expresar, de emocionarse, de apapacharse como lo están haciendo. Simplemente, por ejemplo, esta cosa que fue terrible, ¿no? En Twitter, donde un presentador francés criticó a Daniel Craig por una fotografía donde él sale cargando a su hija, ¿no? En una cangurera, y le dice, ¿cómo? Tú también 007, 007 castrado.
Y quien entró a defenderlo fue Chris Evans, este actor que hizo el Capitán América. Me dice, tú debes de estar realmente aterrado como para que ocupe tanto tiempo y tanta energía de tu vida ver cómo vive su paternidad alguien más. Mi nuevo superhéroe favorito. Por favor, esto es el sexo nuestro de cada día. ¡Ya nos vamos! Estuvo Roberto Sosa con nosotros. Gracias. Siendo apapachadísimo, por supuesto. Un ejemplo de alguien que ha retratado el ser hombre de miles de maneras en la pantalla de plata, en la pantalla de cristal en casa y, por supuesto, sobre las tablas en el escenario. Gracias, Y que he Roberto, tenido por la estar con maravillosa fortuna de no tener impedimento para mostrar mis emociones. Gracias. Para, frente a mi hija, llorar si necesito, si siento que debo llorar, para hablar de las cosas que siento, porque es muy saludable. Es muy saludable. Sin duda alguna. Pues los esperamos la próxima semana. Y como Gracias, Roberto, muchas mentes brillantes pasarán por aquí, por el sexo nuestro de cada día. Nos vemos la próxima semana. Oye, ¿qué? Eras el ideal para esto, te estoy diciendo. Se te está... Qué bonito. Se te está... ¿Viste? Qué bonito. No, ya mis uñas son como lunetas. Uñas de hombre. Mira, lo intentaste, pero te llevaste mi...